millones de kilómetros de verdor impenetrable. Una selva donde conviven especies que los biólogos aún no han nombrado, con los restos de criaturas que gobernaron este mundo hace milenios. El mapinguari, el diente de sable, el pájaro terror. La ciencia dice que se extinguieron, pero los indígenas que comparten la selva con sus fantasmas no están tan seguros. Si cada año encontramos lo que no sabíamos que existía, ¿qué criatura se ha tragado el relato de la extinción? Y lo más inquietante, ¿cuántas pueden seguir en el Amazonas? 1. Mapinguari, un oso de 4 metros, erguido sobre sus patas traseras. Pero no es un oso. Tiene garras de casi medio metro, curvadas, diseñadas no para colgarse, como su primo perezoso actual, sino para desgarrar corteza y carne, si es necesario. 4 toneladas de músculo. Lento, pero imparable. Una montaña de pelaje que avanza sin prisa porque sabe que nada, absolutamente nada en la selva, puede detenerla. Su única arma no es la velocidad, es la paciencia del que está en la cima. Su nombre científico es Eremotherium. Los Awashun lo llaman Mapinguari, el padre del perezoso. Cuando hablan de él, bajan la voz. Imagina que estás en el río Santiago en una noche sin luna. Una canoa avanza en silencio, chapoteo rítmico del remo. La selva es una pared negra que huele a tierra mojada, a sudor, a miedo. La orilla se abre en una playa de barro. Ahí están las huellas. No son de tapir, no son de jaguar. Son enormes, profundas. 3 dedos marcados como surcos de arado. El guía congela el remo. No respira. Señala la espesura. Algo grande se movió ahí hace minutos. Algo que la ciencia dice que dejó de existir hace 10.000 años. El mapinguari gobernó Sudamérica durante el Pleistoceno tardío, cuando los Andes aún se elevaban y la Amazonía era un mosaico de selva y sabana. Su territorio abarcaba 200.000 kilómetros cuadrados, desde el actual Ecuador hasta el sur de Brasil, desde la cordillera hasta el Mato Grosso. No cazaba. No necesitaba hacerlo. Ramoneaba hojas a 4 metros de altura, derribando árboles con la misma facilidad con que un hombre arranca una rama. Su tamaño lo hacía intocable. Ningún jaguar, ninguna anaconda, ninguna manada de cánidos prehistóricos podía con él. Cuando se erguía sobre sus patas traseras, alcanzaba los 6 metros. Era una torre de carne y pelo. Nadie lo enfrentaba. Nadie podía. Hasta que llegamos nosotros. La teoría oficial es simple. El humano lo cazó hasta extinguirlo hace 10.000 años. En varios yacimientos, los fósiles aparecen en círculos, mirando hacia afuera, en posición defensiva, rodeados, acorralados por algo pequeño, bípedo y persistente que aprendió a cazar en manada. El gigante cayó, el débil ganó. Sus huesos han aparecido en decenas de lugares. Taima Taima en Venezuela, la Cueva del Milodón en Chile, las Pampas argentinas, la Amazonía colombiana y peruana. En Acre, Brasil, los restos están tan bien conservados que parecen recientes. Costillas con marcas de corte. Vértebras fracturadas por puntas de lanza. Pero hay algo que inquieta. En 1998, un cazador awajún guía a un grupo de biólogos hasta una cueva en el río Santiago. Afirma haber visto al padre del perezoso, moviéndose entre los árboles en noches de luna nueva. Encuentran huellas, grandes, profundas, hundidas en el barro con un peso que ningún animal conocido puede producir. Demasiado frescas para tener 10.000 años. No encuentran al animal. El cazador muere al año siguiente. Causa natural, dice el informe oficial. Los Awayún saben que fue el mapinguari, que no olvida a quien lo busca. ¿Y si nunca se extinguió? ¿Y si simplemente aprendió a esconderse? No lo sabremos, pero sí podemos asegurar que el mapinguari caminaba lento, porque el tiempo estaba de su lado. Pero en la espesura hay algo que no solo camina, acecha, algo que nunca duerme, y que tiene colmillos que la selva aún recuerda. 2. Tigre diente de sable del trópico. Su nombre científico es Smilodon populator,
el último de los grandes felinos con colmillos de sable. Los paleontólogos lo llaman así. Los indígenas que lo vieron ya no tienen nombre para él. Porque cuando lo ves, no hay tiempo de poner nombre. Piensa en un jaguar, el mayor depredador de la selva actual, 100 kilos de poder compacto. Ahora duplica esa imagen. Smilodon pesaba hasta 400 kilos, medía 1,20 m de altura hasta la cruz. Sus patas delanteras eran tan musculosas que podían inmovilizar a un caballo joven contra el suelo. Pero su arma no eran las patas, eran los colmillos, 28 centímetros desde la raíz hasta la punta, serrados como cuchillos de carnicero, diseñados para una sola cosa: perforar el cuello de presas grandes con un mordisco exacto. No desgarraban, perforaban. La muerte entraba por 2 agujeros perfectos. Chiribiquete, Amazonía colombiana, 5 de la tarde. El sol dibuja sombras alargadas sobre las pinturas en la piedra. Una figura se repite en varios paneles. Manos humanas, animales con joroba y un felino. Pero no es un jaguar. Los jaguares se pintan con manchas, con la cola enroscada. Este felino tiene algo que sobresale de la boca. 2 líneas curvas que bajan más allá del hocico. Los arqueólogos lo llaman representación simbólica. Los guías indígenas pasan de largo. No les gusta mirar esas figuras cuando el sol se pone. Afuera, la selva empieza a gruñir. El tigre diente de sable del trópico llegó a Sudamérica hace 1 millón de años, cuando el istmo de Panamá emergió del mar y conectó 2 continentes. Durante 300.000 años fue el depredador ápice del subcontinente. Su territorio se extendía desde los llanos venezolanos hasta las pampas argentinas. Cazaba en manada. Lo sabemos porque sus fósiles aparecen juntos, adultos, crías, hembras, protegiéndose, cuidándose. Sus presas eran gigantes, perezosos terrestres, mastodontes, caballos americanos, animales de varias toneladas que caían bajo sus colmillos. Ningún depredador podía enfrentarlo, ni el jaguar, ni el oso de cara corta que prefería robar carroña. Smilodon era la cima. Durante casi 1 millón de años, nada ni nadie lo desafió, hasta que cruzaron el istmo otros bípedos, nosotros. Sus restos más recientes aparecen en 2 lugares clave: Talara, en la costa peruana, y el Breal de Orocual, en Venezuela. Fechados: 8.000 años de antigüedad. En Talara, los fósiles aparecen mezclados con carbón vegetal y huesos, quemados de perezosos. Rastros de fogatas humanas. En Orocual, un pozo de asfalto natural atrapó decenas de ejemplares, algunos tan completos que parecen dormir, costillas articuladas, cráneos con la dentadura intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. La teoría oficial no fue la falta de presas. Había ciervos, tapires, camélidos. El problema fue que sus presas también eran las nuestras. Competir con el humano por la misma comida en el mismo territorio es una guerra que solo uno gana, y el humano nunca pierde. Pero hay algo que inquieta. En las pinturas de Chiribiquete, las figuras humanas aparecen junto a los felinos, no huyendo, no cazándolos, coexistiendo. Las dataciones son claras. Esas pinturas tienen 12.000 años. Los fósiles más recientes de Smilodon tienen 8.000. Coexistimos 4.000 años. 4.000 años viéndolos, oyéndolos rugir por las noches, encontrando sus huellas al amanecer. Los indígenas de Chiribiquete no pintaban mitos, pintaban lo que veían. Y vieron algo con colmillos que sobresalían de la boca. ¿Cuándo dejaron de verlo? ¿Hace 8.000 años? ¿O hace mucho menos? ¿Y si en algún lugar de la serranía, donde ni los arqueólogos han entrado, los colmillos aún acechan? Hay sombras que los biólogos prefieren no nombrar, porque nombrar es aceptar que no lo sabemos todo, y la selva nunca entrega todas sus respuestas. 3. Lobo gigante de las Pampas, la frontera invisible de la Amazonía. Aquí, en el sureste de Brasil, el Mato Grosso do Sul guarda una transición que pocos ojos humanos han presenciado. La selva se abre, los árboles se separan, la luz entra a raudales.
Huele a tierra seca, a pasto quemado por el sol, a polvo levantado por el viento. 38 grados a la sombra. No hay sombra. Este es el reino de los que cazan en manada. Su nombre científico es protoción. Los paleontólogos lo describen como un cánido de 35 a 40 kilos. Esa cifra no dice nada. Imagina un lobo. Pero no el lobo gris de las películas. Este es otro animal. Mandíbulas diseñadas para una sola obsesión: el hueso. Protoción no desgarraba carne blanda. Iba directo al tuétano. Su mordisco partía una tibia de caballo como quien parte una rama seca. Medía 1 metro hasta el hombro. Patas largas, adaptadas para correr en terreno abierto. Pero no era veloz, era persistente, cazador de resistencia. Agotaba a su presa kilómetro tras kilómetro hasta que caía. Y cuando caía, Protoción no compartía. Son las 3 de la tarde en el Pantanal matogrossense. El calor vibra sobre el suelo. No se mueve una hoja. De pronto, un ruido seco. Ramas quebrándose. Algo corre entre los arbustos bajos. Demasiado pesado para ser venado. Demasiado rítmico. Silencio. Los pobladores locales lo llaman el que viene cuando no hay luna. Dicen que sus ojos reflejan la luz de otra manera. Que no aparta la mirada. Que cuando te encuentra ya has dejado de correr. Los biólogos dicen que se extinguió hace 10.000 años. Los pobladores sonríen y encienden una fogata más grande. Protoción dominó la zona de transición entre la Amazonía y el Cerrado durante el Pleistoceno tardío. Su territorio se extendía desde el centro de Brasil hasta el norte de Argentina, abarcando el corredor de sabana que conectaba ambos biomas. No era el depredador más grande. Había felinos más pesados, osos más fuertes. Pero Protoción tenía algo que ellos no: resistencia. Cazaba en manadas organizadas, relevándose para cansar a presas como caballos salvajes o camélidos jóvenes. La misma táctica que los lobos actuales usan. Su mandíbula era su tesoro. Molares enormes, especializados en triturar hueso. Mientras otros dejaban carroña, Protoción aprovechaba cada gramo de calcio y médula. Nada se perdía. Pero esa especialización, cuando las presas grandes empezaron a escasear, se volvió inútil. No podía cazar roedores. No podía sobrevivir de frutos. Necesitaba huesos grandes. Y los huesos grandes estaban desapareciendo. Sus restos han aparecido en varios puntos de Sudamérica. Toca da Boa Vista en Brasil, Arroyo Seco en Argentina, yacimientos en el norte de Uruguay. 1984. Una cueva en Minas Gerais. Un equipo de espeleólogos encuentra decenas de huesos de Protoción apilados en una cámara profunda. No era una trampa natural. Los huesos estaban seleccionados. Cráneos, mandíbulas, extremidades. Alguien los había puesto ahí. La datación: 6.500 años de antigüedad. Pero los huesos no estaban fosilizados. Parecían recientes. Como si el animal hubiera muerto décadas atrás, no milenios. La ciencia oficial dice que el cambio climático eliminó sus presas. No explica quién apiló aquellos huesos. Pero hay algo que inquieta. 2017. Reserva natural en el norte de Guatemala. Una trampa cámara para jaguares capta una imagen en blanco y negro. La cámara se activa por movimiento. En la foto aparece un cánido. Grande. Patas largas. Hocico ancho. Los biólogos lo atribuyen a un lobo común mal medido por la perspectiva. La imagen se filtra. Los pobladores locales la ven y reconocen algo. Ese no es lobo, ese es el que viene cuando no hay luna. La imagen nunca fue verificada. La cámara fue robada 2 semanas después. ¿Coincidencia? Los lugareños no lo creen. Dicen que Protoción no se extinguió. Solo aprendió a moverse en las horas donde los humanos no miramos. Los huesos apilados de Minas Gerais siguen sin explicación. La ciencia prefiere archivar lo que no entiende, pero la selva no archiva, guarda. Y hay algo que aún no está listo para devolver. 4. Pájaro terror amazónico. La Venta, Colombia. Hace 12 millones de años esto no era selva.
Era un mosaico de sabanas, ríos meándricos y bosques de galería. Hoy, el desierto de la Tatacoa guarda sus secretos bajo un sol que parte las rocas. 40 grados a la sombra. No hay sombra. El viento silba entre los badlands de arcilla roja. Huele a polvo fósil, a tiempo, molido. Aquí, entre capas de sedimento, la Tierra ha conservado algo que no debería estar en el trópico. Un asesino de 3 metros. Su nombre es Phorus racidae. Aves terror. Durante décadas, los paleontólogos creyeron que solo habitaron Patagonia. Se equivocaban. Imagina un avestruz. Ahora agrégale 2 metros más de altura, 3 metros en total. Más alto que un hombre erguido, más pesado que 2 jaguares juntos. Ahora mírale la cabeza. No tiene pico de ave. Tiene un hacha. Un pico curvo, comprimido lateralmente, con la punta enganchada como un anzuelo. Diseñado para una sola función: partir huesos de un solo golpe. No volaba, no necesitaba hacerlo. Sus patas, largas y musculosas, podían impulsarla a 50 kilómetros por hora. En terreno abierto, era más rápida que cualquier presa. Cuando corría, el suelo temblaba. Cuando golpeaba, el cráneo de un mamífero se abría como una nuez. Los científicos lo llaman ave de terror. Los indígenas que lo vieron ya no tienen palabras para nombrarlo. Una sombra cruza el barranco. No es un cóndor. Es demasiado grande, demasiado baja. Corre. Los pobladores locales hablan de algo que vive en las quebradas más profundas. Lo llaman el que corre sin alas. Dicen que cuando lo ves ya es tarde, que no ataca por la espalda. Te mira a los ojos y entonces corre. Los biólogos dicen que se extinguió hace 2 millones de años. Los pobladores encienden fogatas y no salen de noche. Durante 30 millones de años, las aves terror dominaron Sudamérica. Cuando el continente era una isla, antes de que Panamá conectara con el norte, ellas eran la cima. No había grandes mamíferos carnívoros. No había competencia. El pico y la velocidad eran suficiente. Pero Phorus racidae no se quedó en Patagonia. Hallazgos recientes en La Venta, Colombia, demuestran que algunas especies migraron al norte, siguiendo los corredores de sabana que cruzaban el trópico. Llegaron a la Amazonía cuando aún no era selva, cuando era un paisaje abierto, perfecto para emboscar. Cazaban como los actuales secretarios africanos: una patada para derribar, un golpe de pico para rematar. Sus presas eran pequeños mamíferos, reptiles, crías de perezosos gigantes. Nada estaba a salvo en terreno abierto. Fueron los depredadores más exitosos de su tiempo, hasta que llegaron los felinos dientes de sable desde el norte, y luego los humanos. El hallazgo clave ocurrió en 1997. Un equipo del Instituto Smithsoniano excava en La Venta, Colombia, y encuentra algo inesperado: un tarso-metatarso, el hueso de la pata de un ave terror. La datación: 12 millones de años. Es la prueba definitiva de que las aves terror vivieron en el trópico. Pero hay más. En 2010, en Uruguay, se encuentra el fósil de un Silopterus, un ave terror pequeña, con una antigüedad de solo 96.000 años. Casi ayer en términos geológicos. La teoría oficial: la competencia con los grandes felinos llegados del norte las fue desplazando. Cuando el bosque avanzó y la sabana retrocedió, perdieron su hábitat de caza. El hacha se volvió inútil donde no podían correr. Pero hay algo que inquieta. En Chiribiquete, Colombia, hay paredes de roca cubiertas de pinturas rupestres. Entre las figuras humanas y los animales con joroba hay algo más. Aves de gran tamaño junto a cazadores. No son aves posadas en árboles, están en el suelo. Más altas que los hombres que las rodean. La arqueología oficial las cataloga como representaciones simbólicas. Los indígenas tienen otra versión. Nuestros abuelos los vieron. Por eso nos escondemos cuando el cielo se queda sin pájaros. Las pinturas tienen 12.000 años. Los últimos fósiles de aves terror en Sudamérica tienen 96.000. Hay un abismo de 84.000 años donde no sabemos nada del ave que corre sin alas. 5. Mastodonte de la montaña.
Aquí, donde los Andes se desploman sobre la Amazonía, en las estribaciones del Perú, Ecuador y Colombia, la montaña respira de otra manera. El aire es más delgado. La neblina huele a musgo de páramo, a tierra húmeda, a frailejón molido. 12 grados al amanecer. Los dedos se entumecen. En esta frontera entre el frío y el calor, algo grande solía bajar a beber. Su nombre científico es Cubieronius. Los paleontólogos lo clasifican como un proboscideo, primo lejano del elefante actual. Pero los elefantes no tienen colmillos así. Imagina un mastodonte. Cuerpo macizo, piel gruesa, 3,5 metros de altura. Ahora mira sus colmillos. No son rectos como los del mamut. No son curvos como los del elefante. Son espirales. 2 tirabuzones de marfil que nacen de la mandíbula superior y giran sobre sí mismos como cuernos de carnero. 3 metros de largo. 100 kilos cada uno. Durante décadas, los científicos creyeron que servían para defenderse. Se equivocaban. Los colmillos en espiral tenían otra función: desenterrar raíces. En épocas secas, cuando la comida escaseaba, Cubieronius arañaba la tierra con sus tirabuzones de marfil y sacaba de allí su supervivencia. Era un especialista en resistencia. Podía vivir donde otros no podían. Son las 5 de la mañana en el páramo de Sumapaz, Colombia. La neblina es tan espesa que no ves tus propias manos, solo oyes el viento, el agua goteando de los frailejones y algo más. Un golpe sordo, rítmico, como un corazón gigante golpeando la tierra. Luego una silueta, enorme, recortada contra la niebla. Se mueve lento, pausado, como si el tiempo no fuera con él. Los colmillos brillan húmedos, enroscados como serpientes de marfil. Los campesinos lo llaman el que araña la tierra. Dicen que cuando lo ves es mejor no moverse. Dicen que su mirada es antigua, que te atraviesa y que recuerda. Cubieronius llegó a Sudamérica hace 2,5 millones de años, cuando el istmo de Panamá emergió del mar y conectó 2 mundos. Pero a diferencia de otros migradores, él no se quedó en las tierras bajas. Ascendió. Siguió los corredores andinos hasta instalarse en la ceja de selva, en esa franja difusa donde la montaña se encuentra con la jungla. Su territorio abarcaba desde los páramos de Colombia hasta las yungas de Bolivia, pasando por Ecuador y Perú. Siempre en altura, siempre en el borde. No competía con otros mastodontes. Notio Mastodon, su primo, dominaba las tierras bajas. Cubieronius eligió las laderas, los valles interandinos, los bosques de neblina. Allí donde el frío cala los huesos y la tierra es dura, él encontraba su alimento. Sus colmillos en espiral eran la llave. Podía desenterrar raíces, tubérculos, bulbos. Podía sobrevivir donde los demás pasaban hambre. Era el último recurso de un mundo que se enfriaba. Y funcionó. Durante más de 2 millones de años, funcionó. Sus restos han aparecido en decenas de localidades andinas. El Valle de Tarija en Bolivia, las terrazas de Quito en Ecuador, los abrigos rocosos de Chivay en Perú. Pero hay un hallazgo que cambió todo. Yumbo, Colombia, Valle del Cauca. 2012. Un equipo de arqueólogos excava un sitio a cielo abierto y encuentra algo inesperado. Huesos de Cubieronius asociados a herramientas líticas. La datación llega meses después. 6.060 años de antigüedad. No 10.000, no 8.000, 6.060. Esto significa que Cubieronius coexistió con humanos en Sudamérica miles de años después de lo que se creía. Cuando las pirámides de Egipto comenzaban a construirse, cuando la rueda ya giraba en Mesopotamia, en las montañas de Colombia aún había mastodontes caminando. Los restos estaban tan bien conservados que parecían recientes. Vértebras con marcas de corte. Costillas fracturadas para extraer médula. Alguien había comido de ese animal, y no hace tanto tiempo. Pero hay algo que inquieta. ¿Qué vieron los indígenas de 1533? ¿Un recuerdo transmitido por generaciones? ¿O un animal que aún caminaba por las montañas cuando los españoles llegaron? Los cronistas no preguntaron. Los colmillos torcidos nunca volvieron a mencionarse.
Pero si Cuvieronius vivió hasta hace 6.000 años en Colombia, ¿cuándo dejó realmente de existir en los rincones más remotos de los Andes? ¿Hace 6.000? ¿Hace 500? ¿O hay lugares donde la niebla aún esconde lo que no quiere soltar? Los mastodontes caminaban lento porque el tiempo estaba de su lado. Pero el tiempo se acabó. O quizás no. Quizás solo aprendieron a esconderse mejor. El mapinguari nos recuerda que el tamaño no lo es todo. El diente de sable demuestra que la especialización perfecta puede volverse inútil. El lobo gigante enseña que resistir no siempre es suficiente. El pájaro terror convierte el peligro en una pregunta. ¿Y si lo extinto solo espera? El mastodonte nos deja la lección más dura. Un animal puede sobrevivir millones de años y aún así caer ante nosotros. Porque hoy hacemos lo mismo con los que aún respiran. 5 criaturas que ya no están. Pero mientras hablamos, la selva sigue perdiendo territorio. Cada minuto desaparecen 3 canchas de fútbol de Amazonía. 17% ya fue deforestado. 10.000 especies están en riesgo hoy. Buscamos animales que podrían estar vivos, mientras dejamos morir a los que sabemos que existen. El jaguar, la anaconda, el delfín rosado, también desaparecen. La diferencia es que ahora lo sabemos. ¿Qué dice eso sobre nosotros? ¿Y sobre aquello que dejamos desaparecer? La ciencia dice: ausencia de evidencia. No es evidencia de ausencia. En la Amazonía, eso es una advertencia. Te invitamos a compartir tu reflexión. ¿Qué criatura te impactó más? ¿De cuál ya habías escuchado? ¿Cuál crees que aún podría estar ahí? La selva no duerme. Nosotros tampoco. Pero hay algo que ninguno de los dos ha visto todavía. Oscuridad. Una respiración que no es humana. Silencio.